Buenas tardes, mi nombre es Nelly Villanueva Flores y soy de la carrera de Criminología Criminalística y hoy les hablaré un poquito del tema de asfixiología forense. Bueno, la asfixiología forense es una rama que se desprende de la medicina forense. Esta estudia las asfixias relacionadas con un hecho delictivo. La asfixia o anoxemia es la falta de respiración por trastornos en la ventilación. Esta provoca que la oxigenación de la sangre dando lugar a una hipoxia, que esa es la disminución del oxígeno, o anoxia, que la persona realmente se quede sin oxígeno, la muerte. Se vuelve pues algo irreversible. Las asfixias o anoxemias para su estudio se dividen en dos: las obstructivas, físicas o mecánicas, y las no obstructivas, que se subdividen en químicas o gaseosas o fisiológicas o clínicas. Bueno, pues las asfixias obstructivas, físicas o mecánicas se dividen en la primera, que es la asfixia de sofocación. Esta consiste en la obstrucción u oclusión de todos los orificios que impide la respiración de la persona. Por ejemplo, cuando una persona eh, intenta matar a otra con la almohada, impide la respiración tanto de la boca como de la nariz, y esta persona obviamente poco a poco va a morir o a una disminución del oxígeno en el cuerpo al grado de la muerte. La segunda, que es la asfixia por obstrucción de vías aéreas, esta es más frecuente en niños, como de aproximadamente de entre 3 a, supongamos, 10 años. Esta es la introducción de un cuerpo extraño en la laringe, la tráquea o las fosas nasales. Puede ser un juguete, una moneda o un, un frijol, podría ser también, que provoque la falta de respiración en la persona. Básicamente, como ya lo mencioné, pues es más común en los niños, pero pues también puede suceder en una persona adulta. Eh, bueno, el otro es el enterramiento de cuerpos vivos. Esto sucede más en desplomes, cuando hay, no sé, un terremoto o algo así, y realmente ese edificio no está bien construido o algo así. Pues las personas quedan atrapadas en medio de la tierra, y ciertamente los policías o personas que están a cargo de rescatarlos no se percatan a veces que ahí están las personas. Entonces, esa es una asfixia por el tapamiento de una persona por la tierra, básicamente, porque es olvidada y esa persona como tal pues aún tiene vida, pero los demás, al no darse cuenta, la persona se asfixia y obviamente provoca una oclusión que deteriora poco a poco el oxígeno en el cuerpo y provoca la muerte. La asfixia por compresión toraco-abdominal. Esta es la presión externa que impide los movimientos respiratorios. Esta puede suceder más comúnmente en un autobús. Por ejemplo, hay autobuses que se llenan bastante, al grado que todos vamos muy empujados, pero la persona que quizás está muy hasta adentro, provocamos una presión de esta parte que hace que la persona se sienta, pues, mmm, asfixiada, oprimida, no sé cómo explicarlo. Y entre más presión haya, pues obviamente la persona va a morir, por así decirlo, por no poder respirar bien. O también en lugares donde, mmm, no sé, luego en carreras, como en un autódromo, si sucediera un accidente o lo que sea, obviamente todas las personas van a querer salir, o una explosión. Las personas no miden sus consecuencias y así como que empiezan a empujar a una persona en particular, la que está más enfrente, y obviamente va a provocar este tipo de asfixias. La asfixia por líquidos, se representa cuando el aire es inspirado, pero sustituido por algún líquido, encontrando dos tipos, que es la ahogamiento por sumersión y la broncoaspiración. El ahogamiento por sumersión es cuando una persona, en lugar de respirar aire, lo que está ingiriendo su cuerpo es el agua, y esto provoca eh, que la persona pues se empiece a ahogar y pues desencadena una penetración de materia líquida en las vías respiratorias. Bueno, básicamente no simplemente puede ser agua, puede ser otro como barro, lodo, contenido de letrinas, no sé, algo parecido, pero sí nos puede afectar bastante. En esta se destacan la sumersión completa y la sumersión incompleta. La sumersión completa es cuando el cuerpo se encuentra literalmente bajo el agua y pues provoca una muerte.
o la incompleta parcial. Por ejemplo, este más es cuando una persona ebria se cae en un charco, podría decir, pero la parte que está ingiriendo el líquido pues es la nariz y la boca, obviamente. Entonces, esto al estar bajo los efectos del alcohol, pues no te vas a dar cuenta, ¿no? Y vas a perder la vida, porque se está sustituyendo el aire por el líquido. Y bueno, también les voy a mencionar eh, una de las fases clínicas que pues a la hora de que sucede este tipo de sumersiones, pues hay una fase de sorpresa, que la persona empieza como a nadar muy aceleradamente, movimientos muy desesperados y así. Se empieza a acumular también el CO2 en la sangre y la inhalación de agua es irreversible, a menos que la persona sea salvada y pues provoquen un rescate, pero ya sería que tendría problemas la persona o podría ser que puede caer en coma después de salir del agua el tanto del tiempo que esté ahí. La siguiente es la fase de resistencia. Esta es cuando pues ocurre una breve apnea, es la falta de respiración que hay en el cuerpo. La fase de disnea, cuando hay energías e inspiraciones durante las cuales la víctima pues aspira e ingiere líquido y presenta muchas dificultades para respirar. A la fase agónica se prolonga en el estado de inconsciencia y este ya es el última fase donde se llega hasta la muerte. Bueno, y ya el periodo mortal que les quiero especificar, que en agua dulce es de 4 a 5 minutos y en agua salada de 8 a 12 minutos. ¿Esto por qué? Porque el agua salada tiene un alto porcentaje de sodio y el agua dulce un alto porcentaje de potasio. El potasio suele ser algo mucho más eh, malo para nuestro cuerpo o lo resiste menos debido al alto porcentaje. Se supone que lo que hace latir al corazón es el sodio, pero algo muy elevado a nuestro cuerpo obviamente también provoca que nuestras respiraciones o nuestro corazón se acelere mucho más a la hora de provocar una taquicardia, dependiendo, pero el potasio provoca que nuestro corazón no lata a lo que debe de ser. Y por eso es que la persona en agua salada dura mucho más tiempo que en agua dulce. Bueno, después de ser rescatada una persona, de estar en el agua, tiene ciertas características que es la hipertermia, puede caer en coma, la respiración superficial, es decir, que necesite aparatos especiales para respirar. Él no puede respirar por sí mismo porque necesita de otros aparatos. El dolor torácico en esta parte, porque es donde más se aspira más el agua, por así decirlo, parte de esta. El esputo sanguinolento, que son secreciones de gargajos, la sangre en la orina, el vómito y también la arritmia cardíaca. Esto es algo que pasa bastante. También ahí se destaca como que el aguado azul, el aguado blanco. Bueno, el aguado azul es el que realmente se murió por causas de estar bajo el agua. Y el aguado blanco es alguien que fue matado, pero lo arrojaron al agua como, mmm, digamos, hacer creer que fuese la razón, pero no. Obviamente que por eso en medicina forense se estudian bastante estos temas para eh, identificar bien a las personas y no confundir. Bueno, también existe la broncoaspiración, que es el tema que me faltaba, y también las asfixias eh, gaseosas. La broncoaspiración, bueno, es el paso accidental de líquidos o sólidos a nuestras vías respiratorias, que esto provoca una asfixia. Y esto es más común en personas ebrias, porque a veces, por ejemplo, si están en un decúbito dorsal, eh, pues suelen atragantarse, por así decirlo, porque como que quieren vomitar en ese momento, pero como están así en esa posición y están bajo los efectos del alcohol, como que lo están poco a poco respirando en lugar de respirar aire. O sea, no hay, empieza a taparse las vías respiratorias poco a poco por estos alimentos y provoca esto.
Por eso es más factible que una persona que está en ebria se esté acostada de cúbito lateral, de cualquiera de los dos, ya sea derecho o izquierdo, pero es mejor a que esté en esa posición y que puede provocar esto. Ya por último, lo que voy a mencionar, bueno, serán las gaseosas. Bueno, ya por último, que son las no obstructivas, las que les digo a las gaseosas, estas se subdividen en dos, que son las químicas o gaseosas y las fisiológicas o clínicas. Las asfixias químicas o gaseosas son las que el aire es sustituido por algún gas, como los siguientes: monóxido de carbono, que es la aspiración de humo. Constantemente sucede más en pueblos, porque o también en fábricas o así, donde utilicen este tipo de carbón o así, o herramientas parecidas, ¿no? También el dióxido de carbono, los gases que nosotros mismos aspiramos de nosotros mismos, o sea, si estamos en una área cerrada, nosotros empezamos a sacar ese tipo de aire, pero al acabarse ese aire que estamos aspirando, por así decirlo, y empezamos a inhalar el de nosotros, obviamente nos va a provocar mucha afectación. Lo del gas butano o LP, este es el gas que utilizamos para hacer la comida, pero un ejemplo de ello podría ser cuando las personas dejan abiertas am, creo que se dicen las llaves de la estufa, no sé bien, pero las dejan abiertas o se les olvida cerrarlo, entonces empieza a salir el gas y esto podría provocar una muerte en la persona. Más si está durmiendo y no se da cuenta o no se percata de esto, obviamente se va a quedar muerta, o sea, por estar inhalando este tipo de gas. Ya el último sería nitrógeno, otros gases, pues obviamente que estos se absorben mucho más rápido en nuestro cuerpo y pasan por la sangre que el oxígeno, o sea, las asfixias fisiológicas o clínicas, estas son las cuales son más denominadas como unas enfermedades de la persona. Enfermedades orgánicas como del corazón, la sangre y los pulmones. En este caso podría ser el EPOC, que cuando una persona fuma bastante o simplemente el oler el cigarro, esto te puede provocar más daño. Aun cuando los que fuman son otras personas, pero también el edema agudo pulmonar, que este es cuando entra el agua al pulmón. Las enfermedades cardíacas, que son ineficiencias para bombear la sangre, y se oxigena y insuficiencia cardíaca. También la anemia, que esta provoca más la acumulación de glóbulos blancos, que de rojos empiezan a disminuir. La persona obviamente empieza a perder peso, no tiene hambre, y pues esto a su vez, si no tienen los suficientes glóbulos rojos en la sangre, empieza a perder oxigenación. Literalmente nada más por eso la persona empieza a morirse y hay muchos grados de la anemia donde de plano si se contraproduce otra enfermedad es muy imposible que esa persona viva por estas consecuencias de que su cuerpo está muy muy débil. Y el asma, que estas son enfermedades bronquiales en la faringe, en la laringe, el asma bronquial, impiden la respiración bien y pues provoca varios efectos en el cuerpo. Ya por último les mencionaré las fases de evolución hacia la muerte por asfixia, que esta es la fase anestésica. Pues presenta el zumbido de oídos, dolor de cabeza, insensibilidad y pérdida progresiva de la conciencia. También la fase convulsiva, donde se presentan las tónico-clónicas, convulsiones musculares. La fase agónica, que son los latidos cardíacos muy espaciados y lentos con regalación de esfínteres anal y vesical. En los hombres se puede pues presentar semierección peniana y eyaculación. Es porque el cerebro deja de recibir señales y esto pues provoca una relajación, que básicamente el cerebro funciona por señales que te da. De que, por ejemplo, cuando vamos al baño, es de que automáticamente el cerebro dice abrir o cerrar. ¿Me explico? Y obviamente que cuando uno pierde la vida, deja de recibir esas señales y obviamente pues puede suceder ese tipo de situaciones. El último es la fase terminal, que es cuando la persona presenta un cardiorrespiratorio y arreflexia, que es la falta de reflejos, la mitirasis, la pupila se dilata y por último ya la muerte. Y hay que estar muy atentos a este tipo de situaciones que pueden pasar. Les digo,
bueno, unos ejemplos a lo que yo sé y espero les haya gustado. Gracias y eso sería todo.